Carlitos, el día 2 de octubre no fue un día más en la historia de nuestro fútbol porque se cumplieron 100 años desde que Cesáreo Onsari, un hábil wing derecho de Huracán, en el año 1924, el 2 de octubre de 1924, convirtió en la cancha de Sportivo Barracas, que estamos viendo en este preciso momento, si nos siguen a través del canal de YouTube de grande, Radio Caput, no para chiquita. 37.000 hinchas, un gol desde el tiro de esquina, convertido al campeón olímpico Uruguay, gol que se llamó desde ese entonces a hoy, 100 años después, el gol olímpico. Y lo vamos a recordar con un motivo en particular. Primero, recordando muy brevemente, lo hemos hecho alguna vez, pero recordando brevemente algunos detalles de ese entonces del estadio de Sportivo Barracas. Y por el otro lado, porque Gabriel Moscovici, un valioso docente de una escuela en la Villa 2124 del barrio de Barracas, le propuso a sus alumnos realizar un trabajo sobre la historia del barrio. Por otro lado, también se decidió celebrar esos 100 años de ese gol imposible, entre comillas, en ese momento, con un festival realizado, para mí es imposible, así que será imposible toda la vida. Es que es difícil. Quienes tenemos ladrillos en vez de pies sobre la avenida Iriarte, donde se supone que estaba uno de los arcos de aquel estadio donde cuentan los documentos que jugó el Real Madrid en su primera gira aquí por Latinoamérica y donde era habitual anfitrión la selección argentina. Estamos viendo justamente a Cesáreo Onsari. En una tapa de gráfico, en la tapa nada de gráfico, menos. ni más ni menos. Si te parece, cuento brevemente la historia de Sportivo Barracas y vos me completás ese gol. ¿Y por qué ese gol? Se denominó olímpico? Así es. El estadio Sportivo Barracas estaba ubicado lógicamente en el barrio de Barracas. Y este barrio de Barracas estaba situado sobre tierras que pertenecían a una familia de hacendados muy importantes de la Argentina, los Pereira Iraola, que junto a los Álzaga, junto a los Anchorena, a los Giraldo, eran los más importantes económicamente de aquel entonces. Y en 1904 los Pereira Iraola decidieron ceder las tierras a la ciudad de Buenos Aires. Y en 1908 se construyó la iglesia Sagrado Corazón, que hoy todavía sigue. ¿Y cómo se mete Sportivo Barracas en el tema? Bueno, Sportivo Barracas se fundó el 30 de octubre de 1913. Mientras les comentamos un poco a modo de spoiler, tengan en su retina esta foto. Qué bárbaro, que es realmente maravillosa en el río Limay, en la calle Río Limay. Pero les decía, sucede en la avenida Iriarte, casi esquina Vieite. Se fundó un 30 de octubre de 1913, así que próximamente va a cumplir años. Y se fusionó con el Club Riachuelo, que venía de descender, de jugar su último partido en Primera División, y que, bueno, ya no le daba la nafta para poder seguir con jugadores realmente muy importantes, aquellos que apelan a la gran memoria, aquellos que son muy fanáticos. Seguramente van a recordar a un Natalio Perinetti, claro, a un Juan Hospital, que eran parte del Racing multicampeón de los años 20. Exacto. Jugaron en el Club Riachuelo y fusionaron con Sportivo Barracas, jugando en esa segunda división entre las calles Iriarte, Santa Elena, California y Pedriel, que estamos viendo allí en pantalla. El primer título en 1916 hizo que el Arrabalero llevara mucha gente. Cada vez se asociaba más gente a Sportivo Barracas, llegando a ser uno de los más importantes de aquel entonces en la Argentina. Hoy, sin dudas, un gigante dormido. Y así nació la necesidad de tener, con ese aumento de gente, un mayor estadio, un estadio más grande, y así nació el estadio de Iriarte y Luzuriaga, el que vemos, que albergaba 37.000 espectadores en octubre de 1920 y que lo visitó Real Madrid, el Genoa de Italia, el Barcelona, y era la casa de la selección argentina. Y ese día, el 2 de octubre de 1924, se jugaba
un amistoso. Pero ahí nacieron 3 conceptos. A ver. Primero, el alambrado que separaba al field, al campo de juego, con las tribunas, pasaron a llamarse el alambrado olímpico, porque Argentina recibía a la selección uruguaya campeona olímpica. Del 24. Por otro lado, al ser los campeones los uruguayos, dieron la vuelta a toda la cancha recibiendo los saludos. Y después la vuelta olímpica. La vuelta olímpica. Claro. Y por el otro lado, el zapatazo, el golazo del win derecho de Huracán Onsari terminó acuñando entonces ese gol olímpico y un estadio que finalmente en el año 1942, con una lenta desafiliación después, descenso y desafiliación de Sportivo Barracas, las deudas se acumularon, se remataron, o en realidad se volvieron a repatriar, digamos, las tierras, y se trazaron calles y el estadio dejó de existir. Y se trazaron entre ellas la calle Río Limay, que, como veían en esa imagen, si hoy caminan por la calle Limay entre Iriarte y Río Cuarto, ahí estaría el arco. Ahí estaría el arco y pasarían literalmente por debajo de ese arco donde histórico se dio el golazo. Exacto. Bueno, este evento fue captado, ¿verdad?, por la gente del barrio. Como vos bien dijiste, se hizo un festival. La verdad que merecía esa celebración. La celebración tuvo una organización tan perfecta, se hizo el domingo anterior, que intervino la cooperativa y arqueología y Pintando la Aldea, que son 2 grupos de allá, de la zona de Barracas, quienes organizaron este evento gastronómico, así se dice, artesanal, inclusive con bandas de la zona que tocaron. Pero acá viene la curiosidad, Gonza. A ver. Guadalupe Vázquez es una vecina del barrio y vive en una casa sobre la calle Río Limay, como vos bien dijiste. Según los cálculos que hicieron los arqueólogos, en el fondo de la casa de esta señora está ubicado uno de los arcos. Bueno, no el arco del gol, porque ese está sobre la calle, sino el anterior. Sí. ¿Qué hicieron? No importa, o sea, no se podía dejar de lado eso. Entonces empezaron a hacer una excavación para llegar a nivel arqueológico, paleontológico, a constatar qué capas de terreno coincidían con los de los años 1920 y pico. Esa obra que todavía se está haciendo... Ahí lo estamos viendo, trabajando en la casa. En esa cuestión, en la casa Chocha, la vecina. La señora lado, ¿no? Chocha, el paisaje de la casa cambió, pero el paisaje del barrio cambió, porque lo que está intentando hacer la comuna y principalmente los vecinos de esa zona es una identidad histórica, un apego histórico, cosa que le viene muy bien al club. ¿Por qué? Porque el club pasó, como vos bien dijiste, de la desafiliación por un montón de circunstancias que inclusive llevó a Barracas, en una época, estamos hablando de Sportivo, a jugar de local en la ciudad de Bolívar. Sí. Y cambió su identidad de Sportivo Barracas por Barracas Bolívar. Entonces, es muy importante porque es la historia del club, pero la historia del barrio. Y una historia que es muy importante, Gonzalo, porque es un club con muchos años. Calculen, amigos oyentes, si 100 años tiene el gol de Onsari, estamos hablando de más de 100 y pico de años, como vos me contaste también, Gonza, los años que tiene de fundado Sportivo Barracas. Así que estoy totalmente contento por este tipo de cosas, porque es el barrio defender al club, sea del equipo que seas. Así es. Es el barrio. Cuánta historia, ¿no? Tiene este barrio, y entre otros pasaron, por ejemplo, Ángel Firpo, ¿no? Claro. Que hoy cumpliría justamente años. Pero que peleó ahí. Peleó justamente ahí el toro juninense. Así que un verdadero
algo para celebrar, ¿no? Sí. Este festival y estos trabajos que se vienen realizando. Y te propongo escuchar, porque tiene mucho que ver este tema de Tanguito, en este caso es la versión de la película, Amor de Primavera. Tema de Spinetta, entre paréntesis. Claro, es de Spinetta. Y vamos a meternos en otro recuerdo. ¿Te parece? Más triste, pero sí. Pero Estoy de también acuerdo con necesario. vos. Dale.